Hacia mediados del siglo XIII, los señores se enfrentan a una crisis de sus ingresos. Las economías de renta experimentan dificultades considerables. El campesinado sufre sus consecuencias. Se encuentra sometido a una presión renovada, debido a la modernización de ciertos sectores de la economía señorial. Su posición se degrada frecuentemente y surgen nuevas relaciones sociales basadas en una vinculación puramente económica, especialmente opresiva. La crisis estructural de fines de la Edad Media comporta consecuencias contradictorias y hace nacer tensiones sociales muy fuertes. Mientras el trabajo asalariado se generaliza en los dominios señoriales y aparece un verdadero mercado del trabajo, el juego de la oferta y la demanda se vuelve muy favorable a los trabajadores a sueldo. Al mismo tiempo, los señores desarrollan una política de reacción y de exigencias en relación a sus derechos que comporta un agravamiento de las tensiones sociales. Estas desembocan en las grandes revueltas de los siglos XIV y XV. Mamá, ¿a dónde vamos? Calla, luego te lo digo. Dímelo, mamá, quiero saberlo. Sam, nos estamos yendo de Whitley para trabajar las tierras de la Prior Caris. ¡Mi señor! ¡Mi señor! Una docena de vuestros campesinos han desertado. ¿De qué estás hablando? Se han ido a trabajar las tierras del priorato. No pueden hacer eso. ¿Cuándo se han ido? Hace un par de noches. Ulfric y su ramera fueron los primeros en marcharse. Seguidme. Prepara la horca. Estáis violando la ley. Según la ordenanza de labriegos, no está permitido abandonar la propia aldea y trasladarse a otra. Esa ley es para impedir la propagación de la peste. No nos atañe a nosotros. Esa ley impide a los campesinos abandonar a sus señores. Os quiero para trabajar mis tierras. Volveréis a Whitley de inmediato. Nos están pagando por labrar estos campos. ¿Y vos qué nos pagáis? No trabajaremos solo por comida. No quedamos muchos labriegos con vida, de modo que... si nos queréis, debéis pagarnos. ¿Quién os paga ahora? La Prior Caris de Kingsbridge. ¿La Prior Caris? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Sam. Sam. ¿Esa es tu mamá? Sí. Ah, tienes un niño precioso, Wenda. ¡No! Esto es lo que os voy a pagar si no regresáis a Whitley. Un paso más y haré derramar su sangre. Maté a niños más pequeños en Francia. Está bien. Reconocedme como vuestro señor. Entre el siglo XIII y el XV ocurren transformaciones estructurales en Europa que se dan en paralelo con las hambrunas, epidemias y guerras. Comienzan a ocurrir conflictos entre los campesinos trabajadores de la tierra y los señores dueños de ellas. Lo cierto es que las hambrunas, epidemias y guerras han generado problemas económicos que han conllevado al déficit de los señoríos. A fin de sobreponerse a la situación deficitaria, los señores aumentarán la presión tributaria sobre los campesinos, lo que derivará en el surgimiento de las revueltas y resistencias campesinas. Soy Patricio Rodríguez, adscrito alumno a la Cátedra de Historia Medieval. Hoy vamos a trabajar con el texto de Lauren Feller,
campesinos y señores en la Edad Media, siglos 8 y 15. Puntualmente vamos a trabajar con el capítulo 9, revueltas y resistencias campesinas a fines de la Edad Media. Este texto corresponde al teórico práctico número 5. Como vimos en el video, tenemos una serie de campesinos, un grupo que va hacia otras tierras y deja las tierras de su señor para trabajar en estas tierras del priorato. Este video es un extracto de la serie Un Mundo Sin Fin, que es la adaptación del libro de Ken Follett. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estamos en el siglo XIV, hay un contexto en el cual las ganancias de los señores se ven afectadas, ¿sí? Y están a la baja. ¿Por qué? Porque bueno, hay una disminución del precio de los cereales. Bien, eso por un lado. Por el otro tenemos el contexto de la peste, el cual afecta a la mano de obra porque los campesinos generalmente y la población muere, entonces tenemos menos mano de obra y eso encarece los costos de producción y reduce las ganancias de los señores, ¿sí? Y además, todo esto lo que va a provocar, ¿sí?, es que los señores, en pos de salvar sus beneficios y sus ganancias principalmente, lo que va a pasar es que van a entrar en conflictos con los campesinos. Se van a generar una serie de tensiones y van a desembocar en las revueltas, que son las que analiza Feller en este capítulo, ¿sí? Por eso, para comenzar, lo que va a hacer Feller, ¿sí?, es analizar tres fenómenos que son característicos del periodo, ¿sí?, y que han tenido consecuencias importantes, que él denomina la tijera de precios, la reacción señorial y las revueltas. Empecemos. Una de las causales que afectó a los señoríos es la caída de precios de los cereales, cebada o trigo, que eran los principales productos comercializados por las grandes explotaciones. Entre 1320 y 1450 el precio del trigo y la cebada es bajo. El descenso de los precios a largo plazo afectó las fortunas territoriales, dado que la economía señorial estaba orientada a la producción y comercialización de cereales. Otro de los factores que advierte Feller es que los salarios se mantienen altos siempre por encima del índice de los precios de los cereales. Esto se encuentra relacionado con la escasez de mano de obra, producto del descenso demográfico de la guerra y la peste. Primeramente tenemos que aclarar el concepto de salario y romper con la concepción que tenemos que es propia de nuestra época. Cuando hablamos de salario en el periodo bajo estudio, no es solamente una remuneración monetaria. Por el contrario, puede ocurrir que se trate de un salario mixto, mitad metálico y mitad de especies, o que dentro del mismo se contemplen los alimentos y la vivienda. Dicho esto, el número de horas que un trabajador debía trabajar para obtener una cantidad fija de mercancía es a la baja. Solo trabajan 120 días del año, decidiendo entre el ocio y el trabajo para cubrir sus necesidades materiales. ¿Cuál va a ser la consecuencia que Feller advierte sobre los salarios altos? En primer lugar, la existencia de un mercado de trabajo donde los trabajadores aprovechan las mejores ofertas laborales. En segundo lugar, que los campesinos, en base a esas ofertas, se trasladen para ser empleados fuera de los territorios o manors de los señores. Y por último, como consecuencia lógica, que estos traslados sean reprobados por los señores. Ambas circunstancias, como hemos visto en el video introductorio. Pero, ¿por qué esta movilidad de los trabajadores podía darse? Bien, en primer lugar, porque existía una competencia entre los señores que no vacilan en corromper los grupos de trabajadores de los otros señores, con ofertas de trabajo más suculentas o de mejores condiciones. En segundo orden, hay una actitud lógica de los campesinos de buscar la mejor remuneración. Y por último, que como consecuencia de la peste, efectuar un trabajo por jornal para varios señores es más redituable que hacerlo por años para uno solo. Ahora bien, esta situación campesina va a generar reacciones en la nobleza. Por un lado, una reacción señorial del rey y por otro, una reacción de los señores locales. Sobre la reacción señorial, debemos mencionar que se trata de una reacción de corte ideológico. Resulta contradictorio con el statu quo. Algo escandaloso que los trabajadores estén en condiciones de negociar su salario, que consigan que se fije el salario en base a sus deseos. Por ello, el rey Eduardo III, en Inglaterra, a la búsqueda de recuperar el control de la situación, dictará la ordenanza de los trabajadores en 1349. Con ella busca fijar un tope máximo a los salarios de los trabajadores, limitando así sus aspiraciones y su capacidad de negociación. Además, impone la obligación a la aceptación por parte de los campesinos de las condiciones que les son ofrecidas por parte del señor del lugar del que son oriundos. Finalmente, prohíbe los desplazamientos de trabajadores. De esta forma, el rey se garantiza que los salarios no se eleven aún más, y además logra que cada cual ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad y cumpla con las obligaciones que le corresponden en base a esa condición. Pero además, con esta legislación se logra una ultra finalidad,
tendiente a evitar el conflicto abierto entre campesinos y señores, salvando estos últimos de las consecuencias de los disturbios. ¿Qué está ocurriendo en la otra orilla del Canal de la Mancha? Pues algo similar. En el territorio del Reino de Francia, en 1354, se legislan nuevas disposiciones que condenan la migración por trabajo y el ofrecimiento de la mano de obra en el mercado. Ahora bien, hasta aquí la reacción del soberano. En lo que respecta a la reacción de los señores, estos recurrirán a las instancias judiciales y coercitivas como las Cortes de las Manors, en pos de organizar las cuervas, grupos de trabajadores del campo, para que trabajen en sus tierras y fijen los salarios en base a las pretensiones señoriales. De esta forma, se garantizarán el incremento de la rentabilidad y frenará la degradación de sus ingresos, imponiendo a los campesinos mayores exigencias en dinero, especie o trabajo, a los cuales serán cada vez más duras y arbitrarias. Asimismo, los campesinos también elaborarán respuestas, ¿sí? Protestarán contra la corrupción, exceso del intendente, reivindicarán la libertad de parte de los siervos, en base a una creencia en el derecho natural que protege a los hombres contra los excesos y endurecimiento de las cargas abusivas. O sea, los hombres salvados por Cristo tienen el derecho natural de disfrutar las bondades de la creación de manera continua e imprescriptible. A continuación, veremos el análisis que hace Feller de las revueltas, centrándose principalmente en dos: la Jacquerie, ocurrida en Francia en 1358, y la revuelta de los trabajadores en Inglaterra de 1381. En cuanto a la Jacquerie, este fue llevado adelante por los campesinos o jacques en Francia. Fue muy radical y tuvo muchas manifestaciones de violencia, de gran odio hacia la nobleza. Esto era así porque consideraban que los nobles no cumplían con su rol principal, que era brindar seguridad y tranquilidad en sus dominios. Hay una cuestión impositiva que está relacionada con lo anterior y que produce el estallido de este movimiento, dado que consideraban que los nobles no utilizaban el dinero de lo recaudado para el bien común, sino para la satisfacción de su propio beneficio y goce. Para el estudio de la Jacquerie es necesario recurrir a las pocas fuentes que existen, como lo son los relatos de los cronistas como Froissart o Jean de Benet, que niegan la condición humana de los jacques, narrando brutalidades de partes de estos para justificar la represión posterior. Otro cronista es Jean Lebel, quien afirma que ciertamente ni entre cristianos ni sarracenos hubo furia tan desordenada y diabólica, ni hechos tan malvados civiles como podría imaginarse que pudieran hacer criatura humana. No querría escribir o relatar los hechos horribles que infringían a las damas. Entre otros actos indecorosos, mataron a un caballero y lo pusieron en una parrilla y lo asaron en presencia de su dama y sus hijos. Después de 10 o 12 entre ellos forzaron a la dama y quisieron obligarla a comer por la fuerza y le dieron mala muerte. Vemos, como afirma Feller, que la escasez de fuentes lleva a un abordaje cauteloso de este movimiento. No existen otras fuentes como manifiestos, únicamente una carta de perdón, que son posteriores y que brindan una verdad jurídica de amnistía, pero solo eso. De este extracto surge cómo los cronistas de la época han intentado demonizar a los campesinos que se han alzado contra la nobleza. En él se narra una situación de antropofagia, considerada pecado. En relación a las fuentes, más que un análisis puntual de lo escrito, cabría preguntarse cuáles son sus silencios, en qué se han motivado los mismos, y también en qué se ha motivado la escritura de esa fuente. Como segunda revuelta, el autor va a analizar el movimiento de los trabajadores en Inglaterra del año 1381. A diferencia de la Jacquerie, compuesta únicamente por campesinos, este movimiento inglés es heterogéneo y está integrado por campesinos quienes toman la acción inicial contra el injusto impuesto de capitación, a los que se suman artesanos, comerciantes y hasta gente rica. También con respecto a la Jacquerie, este movimiento muestra motivaciones profundas y de carácter social. Buscaban abolir los privilegios de los señores sobre bienes y tierras. Tengamos en cuenta que los rebeldes en este caso, si bien ejecutan acciones violentas contra la nobleza, no lo hacen en forma generalizada, como se ocurre en Francia. En este movimiento surgen líderes como Wat Tyler y John Ball, que luego negocian en 2 oportunidades directamente con el rey Ricardo II, a quien le arrancan promesas para lograr la pacificación. En cuanto a las fuentes, abundan las de carácter judicial por procesos contra los rebeldes, que permiten identificar el estatus social al que estos pertenecían e inferir las motivaciones que los llevaron a tales acciones. Ahora, ¿por qué surgen estos movimientos? Parecería que ha sido únicamente la presión tributaria, pero hay otros factores que han incidido, y eso es lo que busca explicar Feller cuando afirma que tanto la guerra como la justicia y los impuestos han sido en conjunto los elementos que propiciaron las condiciones para estos levantamientos. Lo cierto es que las representaciones mentales de los rebeldes del siglo XIV exceden de las propias de su territorio o aldea. Las instituciones judiciales están muy presentes en su realidad cotidiana.
En Inglaterra, la justicia real está presente por todas partes, siendo los delitos competencia de apelación del rey o King's Bench. Lo mismo ocurre en Francia, donde las instituciones de justicia son más accesibles, permitiendo el planteo de recursos contra abusos de derecho y exceso de poder. Con la guerra ocurre algo similar, es cercana a la conciencia campesina, ya sea por los impuestos que hay que pagar para solventarla o por la presencia de los soldados en sus territorios. Esto es cada vez más insoportable en la medida en que la guerra no es viciosa y no culmina. Sin embargo, será el impuesto el que canalice todos los odios. Desde los años centrales del siglo XIV, el impuesto es una realidad institucional nueva pero permanente. Financia el aparato del Estado cada vez más complejo, paga la guerra y produce la transferencia de riqueza de la nación a la nobleza. Por ello, cuando el ingreso de los señores se vio afectado, recurrieron a los impuestos como nueva fuente de ganancia. Así, Feller afirmará que las revueltas no solo atacan la presión fiscal, sino también al naciente Estado moderno, cuya complejidad se solventaba con los tributos. En cuanto al señorío, lo atacará porque ya no ejerce o ejerce mal su papel tradicional de protección de los individuos, y es por ello que los campesinos no ven justificación para el agravamiento de sus condiciones. Sin embargo, este ataque al señorío se hace a los señores locales, pero no al rey, quien es el encargado de tomar las decisiones justas. Si bien estas revueltas fueron reprimidas, las luchas sociales continuarán desarrollándose a pesar de los fracasos de estos movimientos espectaculares, como los denomina Feller. Un caso particular es el de los remenses catalanes, quienes en el año 1486 obtendrán la liberación del pago de remensas de parte del rey con la sentencia de Guadalupe. La remensa eran prestaciones cuyo beneficiario son los señores de Cataluña y se basa en la costumbre. Los campesinos luchan por más de un siglo contra la degradación de su estatus, sin que esto signifique un cuestionamiento contra el señorío en sí mismo. Solo rechazan los malos usos de los señores como el derecho de pernada o el ius maletractandi, que consistía en el maltrato a los siervos. Finalmente, los campesinos catalanes se verán dispensados de las remensas por el rey Felipe de Aragón, dado que éste simpatizaba con su causa, lo cual le fue beneficioso para enviar una señal a la nobleza catalana de que en su carácter de soberanos cristianos debe primar el derecho natural en detrimento de la costumbre, además de ser una manera de presentarse como legisladores frente a esta aristocracia. Para concluir, las revueltas campesinas muestran el debilitamiento de la estructura señorial y del grupo social de nobles. Según Feller, las revueltas se originan en las tensiones ocasionadas por las reacciones señoriales ante la pérdida de ingresos y la prosperidad del campesinado. La nobleza ya no puede justificar su posición privilegiada ante los trabajadores si no es a través del ejercicio de la fuerza, surgiendo la idea de derecho natural que contraviene al señorío. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el texto de Feller. Espero que no se hayan aburrido y les agradezco por haberme acompañado, por haber hecho este análisis juntos. Nos estamos viendo por los pasillos de la facultad cuando toda esta situación se normalice, espero, lo antes posible. Gracias a todos.